A los 62 años. Ya me había resignado a mi realidad. Recientemente me había jubilado de mi trabajo como profesor. Residía en una casa apacible en las afueras urbanas y dedicaba mis jornadas a la jardinería y la lectura. Después de la muerte de mi esposo, hace 5 años, he hallado consuelo en una rutina simple. Sin embargo, no estaba lista para los cambios que ocurrieron al llegar mi hijastro. Alex, a vivir bajo mi techo. Con 22 años, Alex recién egresado de la universidad. Anhelaba iniciar su trayectoria profesional como diseñador gráfico en la ciudad. El padre de ella y yo contrajimos matrimonio solo 2 años antes de que él falleciera. A pesar de que Alex y yo no tuvimos muchas ocasiones para fortalecer nuestra relación en ese momento, siempre mantuvimos una actitud amable. Hacía varios meses que no tenía noticias de Alex cuando me llamó. Saludó Marla con una voz algo insegura. Comprendo que te tome por sorpresa, pero necesitaría solicitarte una ayuda. La inquietud resonaba claramente en su tono de voz y, sin esperar a que concluyera, intuí cuál sería su pregunta. Alex se encontraba sin trabajo, tratando de destacar en un sector exigente y enfrentaba dificultades para cubrir el costo del arriendo. Le expresé que estaba dispuesto a acogerlo en mi hogar el tiempo que hiciera falta, hasta que consiguiera un empleo fijo y su propio espacio. Todavía tengo presente la jornada en la que arribó. Pasé la mañana dedicándome a ordenar la habitación de huéspedes, verificando que todo estuviera impecable. Conforme transcurrían las horas, comencé a experimentar ansiedad, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. ¿Qué tal sería tener a una persona tan joven compartiendo mi hogar una vez más? Hacía mucho que no convivía con alguien en mi entorno, y menos aún con un hombre de su edad. Al detenerse en su antiguo y deteriorado vehículo, salí para darle la bienvenida. Me regaló una sonrisa idéntica a la que solía ver en las reuniones familiares. Aunque en esta ocasión percibí un matiz distinto. No se parecía en nada al joven desgarbado que había encontrado antes. Alex había crecido hasta ser un joven de estatura elevada, con una complexión ancha y una actitud confiada. Al acercarse a mí, Marla me abrazó de inmediato y dijo, «Hola». Al dar la bienvenida, contesté con cierta incomodidad. Ojalá el trayecto no haya sido muy agotador. Estuvo correcto. Agradezco la hospitalidad que me has brindado al permitirme alojarme en este lugar. Los primeros días transcurrieron sin contratiempos. La mayor parte del tiempo, Alex se encontraba en su cuarto o en la calle en busca de empleo. Me esforcé al máximo para no ser una molestia para él. No deseaba convertirse en la madrastra autoritaria. Sin embargo, algo cambiaba en el hogar con su presencia. Observé detalles diminutos, como la manera en que me dedicaba una sonrisa al otro extremo de la mesa, o cómo permanecía en la cocina un rato extra, conversando conmigo acerca de cómo le había ido en su día. Resultaba placenteroso contar con la cercanía de otra persona. Era algo que no podía rechazar. Una noche, algunas semanas después de su cambio de residencia, ocurrió un evento sorprendente. Había decidido acostarme pronto. La vivienda permanecía en calma. Como de costumbre, seguramente serían aproximadamente las 12 de la noche cuando percibí el leve sonido de la puerta de mi habitación al moverse. Al despertar, me giré y encontré a Alex de pie junto a la puerta. Susurré con desconcierto el nombre de Alex. ¿Todo está en orden? Al entrar en la habitación, su silueta se destacaba frente a la suave iluminación proveniente del pasillo. En la penumbra, resultaba complicado interpretar las expresiones de su rostro, aunque se percibía que algo ocupaba sus pensamientos. Mientras se dirigía hacia la cama, susurró que le resultaba imposible conciliar el sueño. Desperté y me restregué los ojos. ¿Sucede algo? Mostró incertidumbre. Después, se acomodó en el extremo de la cama. El peso de la persona provocó una leve hendidura en el colchón. Al final, expresó su desconocimiento. Creo que he estado experimentando cierta confusión últimamente. La voz de esa persona tenía un poder especial que atrajo mi corazón. Siempre había considerado a Alex como un joven competente y con confianza en sí mismo. Sin embargo, en ese instante mostraba una fragilidad inesperada. De forma instintiva, alcé la mano y la posé en su brazo, brindándole algo de consuelo en ese momento difícil. Le aseguré en tono suave que todo iba a salir bien. Es simplemente una racha negativa. En algún momento de nuestras vidas, todos experimentamos esa situación. En ese instante, su mirada se cruzó con la mía. Sus ojos buscaban los míos y, por un momento, todo pareció detenerse. La atmósfera entre nosotros adquirió una nueva intensidad. No encuentro otra forma de explicarlo. Debí alejarme. Tendría que haber intervenido para aliviar la tensión. Pero en vez de eso permanecí inmóvil con la mano apoyada en su brazo. Expresó su agradecimiento en voz baja, apenas audible, dirigido a Marla. Acepté con la cabeza, sin saber cómo continuar la conversación.
Despertó con calma. Sus ojos se posaron en mí por un instante adicional, antes de girarse y dirigirse de nuevo a su cuarto. Al cerrarse la puerta tras él, me recostaba de nuevo, sintiendo cómo mi corazón latía rápido en mi pecho. Me sentía confundido ante la situación que habíamos vivido recientemente. ¿Tan solo fue producto de mi mente? ¿Había ocurrido verdaderamente alguna modificación en nuestra relación? Al día siguiente, todo regresó a su estado habitual. A pesar de lo sucedido, Alex se comportó con naturalidad, conversando conmigo durante el desayuno acerca de su búsqueda laboral y sus proyectos para el fin de semana. Aunque persistía en mí la impresión de que algo había sido alterado. Intenté alejar esos pensamientos de mi cabeza, convenciéndome de que estaba sobreanalizando la situación, que solo me encontraba en soledad y malinterpretando lo que sucedía. Sin embargo, con el transcurrir de los días, era imposible no reconocer que algo existía. La manera en que su mano rozaba la mía al encontrarnos en el pasillo era algo que me impactaba. La manera en que me observaba cuando creía que no le estaba poniendo atención. Su presencia era discreta pero evidente, lo que me hizo cuestionar cuál sería el desenlace de esta situación. Permanecimos en esa posición por un extenso periodo de tiempo. La magnitud de lo ocurrido se hizo presente. En la habitación reinaba el silencio, solo interrumpido por el suave murmullo del televisor, mientras en mi cabeza todo era agitación. Había llegado a un punto que nunca imaginé alcanzar. Y en ese momento, me di cuenta de que ya no había marcha atrás. Alex seguía sujetándome, con su mano reposando con suavidad en mi cintura. Me vi inclinándome hacia él, experimentando una mezcla de confort y remordimiento. ¿Cuál es el siguiente paso? Al final, murmuré más para mi propia tranquilidad que para él. Tardó en contestar. Por el contrario, se desplazó suavemente, volteando para dirigirme una mirada completa. La mirada seria de sus ojos provocó que mi corazón latiera más rápido. Avancemos de forma gradual, susurró. Prefiero no precipitarme. Simplemente, me preocupo demasiado por ti. Marla, más de lo que sería adecuado. El impacto de su sinceridad al hablar fue profundo para mí. Resultó surrealista oír esas palabras de una persona considerablemente más joven. De alguien que se creía que formaba parte de mi historia pasada. No de la que está por venir. Sin embargo, allí se encontraba esa conexión irrefutable que los dos experimentábamos, pero desconocíamos cómo gestionarla. Reconocí que también me inquietaba por ti, notando un ligero temblor en mi voz. Sin embargo, Alex, la situación es sumamente compleja, mucho más de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar. Con tono calmado, expresó su conocimiento. Comprendo la situación. No es necesario abordar todos los asuntos de inmediato. Simplemente, podríamos abordarlo con tranquilidad. Asentí, intentando comprenderlo todo. Mi mente lógica me instaba a detenerme, a mantenerlo alejado y a fijar frontera. Sin embargo, en mi interior, una parte de mí que había permanecido oculta por mucho tiempo debido a la soledad y el sufrimiento, me transmitía un mensaje distinto. Me expresaba que quizás, solo quizás, era digno de experimentar emociones nuevamente, aunque fueran poco comunes, aunque fueran caóticas. En los días que siguieron, todo cambió. El beso no fue mencionado. Sin embargo, la dinámica entre nosotros se transformó. Existía una complicidad callada y un pacto implícito de que algo se había iniciado. Y los dos nos movíamos con cautela al respecto, evitando perturbar la delicada armonía que habíamos establecido. Al regresar a su hogar una noche, 7 días más tarde, Alex regresó de una entrevista laboral con una expresión alegre en su rostro. Al colocar su bolso al lado de la puerta, expresó su satisfacción por cómo habían transcurrido las cosas. Mostraban interés. Para el final de la semana, tendré esa información. Expresé mi alegría sincera por él, diciendo que era fantástico. Disfrutamos la tarde en la sala de estar conversando, riendo y sumergiéndonos en un ambiente relajado, que resultó ser más espontáneo de lo que imaginaba. Conforme la noche avanzaba, me di cuenta de que lo observaba detenidamente, percibiendo detalles diminutos. La sonrisa de ella, cómo revolvía su cabello sin prestar atención, la ternura en su mirada al dirigirse a mí. Resultaba curioso experimentar esa atracción por él, aunque al mismo tiempo, resultaba reconfortante. Después, mientras subía las escaleras para ir a dormir, recibí una llamada de Alex. Marla se detuvo en las escaleras y se giró para observarlo. Permanecía de pie junto a los escalones, con las manos en los bolsillos y una expresión de duda en su rostro. Sí, formulé la pregunta con el corazón latiendo con intensidad. Con voz dulce, expresó su agradecimiento por todo lo que has hecho. Has estado presente de formas inesperadas para mí, y simplemente no deseo estropear nuestra relación. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios a pesar de sentir una sensación de opresión en mi pecho.
Alex, no estás estropeando nada. Los dos estamos explorando nuevas cosas. Asintió con la cabeza y sus ojos se encontraron con los míos. Hola Marla, que tengas una noche estupenda. Hola, Alex, espero que estés teniendo una noche estupenda. Esa noche, recostada en la cama, con la mirada perdida en el techo, me invadió la reflexión sobre la rapidez con la que todo había evolucionado. La presencia de él cambiaba por completo el ambiente de la casa. Con más vitalidad, más complejidad, aunque igualmente más gratificante. Las semanas transcurrieron y continuamos danzando en torno a este frágil equilibrio. En ocasiones, la tensión entre nosotros crecía, especialmente cuando nuestros dedos se tocaban o compartíamos el sofá a una distancia muy cercana. Sin embargo, evitábamos abordar el tema. Los dos éramos conscientes de que algo había cambiado. Pero ninguno de nosotros estaba listo para avanzar al siguiente nivel. Esa noche, luego de que Alex asegurara su empleo de manera oficial, optamos por festejar la ocasión. Solicitamos comida para llevar, descorchamos una botella de vino y disfrutamos de la noche conversando sobre lo que le deparaba el futuro. Sus proyectos y la emoción que sentía por lo que estaba por llegar. Conforme la noche avanzaba y el vino nos hacía sentir más relajados. La charla giró hacia nuestro grupo. Esa noche, en la cocina, ocurrió el beso. Alex confesó en voz baja que no ha podido sacarse ese pensamiento de la cabeza. Mientras me miraba fijamente, todo se centra en ti. Hice un esfuerzo por tragar la saliva. Sentí cómo se apretaba el nudo en mi pecho. En un tono apenas audible. Repetí que yo tampoco. Acto seguido, procedió a alargar su brazo. Entrelazó sus dedos con los míos. El pulgar acarició delicadamente mi epidermis. Expresó en tono suave que era consciente de la dificultad de la situación, pero que no le preocupaba en absoluto. Mi deseo es estar a tu lado. Sentía cómo mi corazón latía rápidamente. Mi cabeza me pedía a gritos que detuviera mis acciones y reflexionara sobre lo que podría suceder. Sin embargo, en ese instante, lo único que ocupaba mis pensamientos era él. De la manera en que revivía mi espíritu. En nuestra conexión, que parecía desafiar toda lógica. También deseo lo mismo, confesé al fin, con apenas un murmullo en mi voz. Con eso, finalmente cedí ante la presión. Inclinamos nuestro cuerpo uno hacia el otro. Nuestros labios se unieron en un beso cargado de anhelo y deseo. Emociones que habíamos guardado por un largo tiempo. En esta ocasión, no hubo dudas ni distanciamiento. Esa noche, todo se transformó en nuestra relación. Ambos decidimos traspasar un límite que ninguno estaba dispuesto a revertir. A pesar de ser conscientes de ello, resultó ser un verdadero enigma. Complejo y totalmente sorpresivo. Sin embargo, también tuvo lugar en la realidad. En ese instante, eso fue lo único relevante. Mientras estábamos acostados juntos, por un instante sentimos la carga de todo el mundo sobre nosotros. He notado que en ocasiones la vida no se ajusta a las normas establecidas. En ocasiones, te encuentras en circunstancias inesperadas junto a individuos que jamás habrías previsto. En ocasiones es necesario permitirse experimentar emociones, incluso si resulta difícil, aunque no coincida con tus expectativas sobre cómo sería tu vida. Al final del día, la vida es efímera. Quizás, únicamente quizás, la dicha no llegue siempre de la manera en que esperas que lo haga.